Bueno, pues les estamos dando la bienvenida a un video más de este canal, volviendo a las raíces de nuestra fe y sobre todo de este programa de ayuda espiritual para matrimonios. Soy el pastor Juan González y estamos transmitiendo desde la comunidad Proyecto de Vida en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y con esta serie de ayuda espiritual que hemos estado compartiendo con las parejas que tenemos aquí en vivo y para las personas que van a ver este video por internet. Y el día de hoy traigo un tema que es bastante interesante de esta serie que hemos estado compartiendo con ustedes. Voy a quitarme aquí de la pantalla para que vean la portada. Y este es el tema que voy a estar compartiendo con ustedes el día de hoy. Lo he dividido en dos partes porque es un tema extenso, pero a la vez muy importante que lo puedan entender, digerir con el suficiente tiempo para comprenderlo. Y este primer tema le he llamado ¿cuál es mi identidad bíblica como creyente? Y es una pregunta. Desde luego está basado en Efesios 2:10, que dice la Escritura, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en el Mesías a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Esto dice Pablo a los Efesios y ahí remarqué, ahora sí con letras mayúsculas, esos somos los creyentes en Yeshua el Mesías, somos la obra maestra de Dios. ¿Cómo la ven? Es bonito esto. Y bueno, voy a ir rápidamente para entrar en el tema porque nos va a tomar algo de tiempo y quiero avanzarle. Vamos rápidamente con esta pregunta porque vamos a hablar del tema de la identidad. Y la pregunta con la que quiero empezar es ¿qué significa identidad? Bueno, la identidad personal se define como el concepto que cada individuo tiene de sí mismo, el cual se construye en función de lo que cada persona percibe, sabe y tiene conciencia de quién es como persona y qué lo distingue del resto de las personas. Eso es básicamente una definición general que en cualquier diccionario van a encontrar sobre lo que es la identidad personal. Pero acá abajo pongo en letras amarillas, pero la identidad no es solamente algo psicológico, tiene profundas raíces espirituales. Y es lo que nos vamos a enfocar nosotros a ver el día de hoy, desde el punto de vista bíblico, espiritual, cuál es nuestra identidad como creyentes en Yeshua. Y esto es lo que voy a estar compartiendo y es un tema muy, pero muy importante que lo comprendamos. Vivimos en una crisis de identidad en nuestra sociedad. El mundo de hoy arrastra una fuerte crisis por falta de identidad. Y no solamente esto pasa entre la población juvenil, de los adolescentes, que llegan a una edad donde de repente no se preguntan quiénes son, con qué se identifican o con quién, y pasan por una cierta crisis, ¿verdad?, en esa etapa formativa de la adolescencia. Pero no solo, repito, en el aspecto emocional sucede, sino también en la parte espiritual y en cuanto a nuestras creencias en Dios. Hoy en día, y me he encontrado con personas que me han dicho, vengo de una formación en mi casa, me dieron valores, me hablaron de Dios. Con el tiempo yo decidí conocer, ¿verdad?, otras doctrinas, otras creencias, y de momento llegan a decir, estoy confundido. Ahora sí que no sé qué creer, no sé qué rumbo tomar, y esto tiene que ver con la crisis de identidad que también se da en el aspecto espiritual, por lo que es importante tener una identidad definida y desde luego por la Biblia misma, que es necesario que conozcamos, porque ya entendemos que en el mundo de las creencias hay muchísimas cosas, tendencias, doctrinas, enseñanzas, y de momento la gente dice, pues yo no sé a quién creerle. Y aquí vamos a hablar de una identidad definida a partir de lo que dice la Biblia. Esto es importante. Es importante, pues, buscar nuestra identidad espiritual. Ya no es suficiente decir que creemos en Dios. Esto lo hemos estado remarcando mucho, porque yo creo que la mayoría de las personas es lo que creen en un Dios, pero al cual no conocen, al cual no se han dado tiempo para saber cuáles son sus propósitos, sus leyes, sus mandamientos, y muchos de ellos, aunque los conozcan, no están dispuestos a obedecer. De manera que es hora de preguntarnos si esa fe o creencia que tenemos está de acuerdo con lo que la Biblia enseña,
¿O es solo parte de una tradición religiosa que se nos ha heredado quizás por generaciones, pero que no va de acuerdo a lo que la Biblia enseña? Y se recordarán que los temas pasados que hemos visto, desde el tema de verdad o tradición, el de hemos heredado mentiras, y el último tema que vimos de la comparación del Yeshua hebreo de la Biblia, el Yeshua histórico que vivió en Jerusalén, en Israel en el primer siglo, y el Jesús de la tradición religiosa, el Jesús griego, no son la misma persona. Y esto nos lleva pues a la importancia de verificar si nuestras creencias tienen fundamento sólido en las Escrituras y estar dispuestos a hacer un inventario serio de lo que hemos creído, algo que muchas personas no están dispuestas. De hecho, acabo de ver un video que por ahí les puse en el grupo de WhatsApp, no sé si alguien ya lo vio, donde desde un inicio se habla de lo que he estado compartiendo aquí, que no es el mismo Jesús de la tradición religiosa al Yeshua bíblico de la historia. Y por ahí dicen una parte al inicio que las personas que no están dispuestas a hacer un inventario, una evaluación de sus creencias, o que si llegan a darse cuenta que lo que habían creído no está bien fundamentado en la Biblia, puede que se decepcionen. Y ahí es donde se va a poner a prueba si nuestra fe es en verdad genuina, legítima en Dios. Porque la fe genuina está dispuesta a ser probada y pasa la prueba y se mantiene, se fortalece. En lugar de decir, bueno, pues ahora que me doy cuenta que algo de lo que había creído no era cierto, en lugar de que usted se decepcione y diga, ahora no creo para nada en Dios, lo ideal es de que usted diga, pues ahora creo más, porque ahora me doy cuenta de que mi fe está mejor fundamentada en la Escritura. Y eso debiera de ser nuestra respuesta. Por aquí rápidamente digo, debemos de buscar nuestra identidad espiritual. Hoy tenemos a muchos creyentes que solo acuden a las reuniones de su iglesia, pero que no saben cuál es su identidad espiritual. Este es un grave problema hoy. Mucha gente va a la iglesia, a las reuniones, participa, hace lo que se le dice, pero no tiene una identidad espiritual definida. Y esto, como en la vida psicológica, no tener una identidad va a traer consecuencias. De repente, ustedes saben que soy psicólogo, atiendo jóvenes, adolescentes, muchas veces los traen los padres, y dice, ayuda a mi hijo porque de repente lo veo confundido, tiene todo lo que yo creo que necesita, se lo he dado como padre, y dice que no quiere vivir, que no le haya sentido a la vida. Y eso es una falta de propósito que muchas veces viene de no tener una identidad bien definida. Y esto también pasa en el mundo espiritual. Hay gente que pasa, como dice aquí, cantan, adoran, levantan las manos, pero hacen estas cosas sin saber por qué. Y llega un momento donde van a sentir un vacío, porque hacen las cosas espirituales, pero sin sentido. Es por eso importante tener pues una identidad definida, no solo a partir de lo que crees, sino de lo que la Biblia dice acerca de quién eres tú. Porque la Biblia nos dice quiénes somos como creyentes, y en eso vamos a basar esta enseñanza. Y vamos a remontarnos en cómo el ser humano ha buscado una identidad espiritual desde el inicio. Desde los tiempos del Edén, la humanidad ha emprendido una carrera detrás de sus ídolos, dándole la espalda a Dios y buscando su identidad en fuentes vacías. Y aquí tenemos el ejemplo ya conocido de Génesis 3, donde habla del relato de cómo Adán y Eva son engañados por la serpiente y deciden transgredir el único mandamiento que se les había dado, no comer del árbol del fruto, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ustedes saben que Eva dudó que Dios era digno de su completa confianza porque la serpiente le engañó y le dijo, así es que Dios dice que no comas de eso. Lo que pasa es que él sabe que si comes vas a adquirir la sabiduría. Y la puso en duda la mujer. Dudó de la confianza, lo que Dios había dicho, y ya sabemos, decidió probar del fruto prohibido, y de ahí viene el pecado a la humanidad, y junto con Adán, a quien también invitó a transgredir el mandamiento y también accedió, ambos rechazaron a aquel que imprimió en ellos su imagen.
Y su pecado los lanzó a un abismo que les robó la noción de quién es Dios y de quién eran ellos, porque inmediatamente después de que pecaron, fueron expulsados del huerto del Edén, perdieron esa comunión íntima con Dios, y a partir de ahí, ellos literalmente tuvieron que caminar por su cuenta, con la supervisión de Dios, pero ya no con la misma intimidad que tenían. Se perdieron el privilegio de seguir conociendo de manera íntima al Dios que los había creado. Así es de que desde el principio el hombre se desvió por el camino incorrecto al desobedecer los mandamientos y con ello perdió su identidad. Ahora vivimos buscando una identidad, ahora nos encontramos haciendo lo mismo. Cuando fijamos nuestro corazón en cualquier cosa que no sea Dios, cuando rendimos nuestras vidas a personas, cosas e ideas, y cuando seguimos la misma carrera de Adán y Eva en busca de una identidad, y el problema no es la búsqueda de identidad en sí misma, sino aquí lo aclaro, el problema es que buscamos nuestra identidad espiritual en fuentes vacías que no satisfacen. La humanidad sabe, al final, que ese vacío que llevamos dentro, y que uno de los padres de la iglesia, Agustín, dijo que ese hueco nada lo podía llenar. El ser humano busca a través de su vida llenar ese vacío espiritual a través de cosas, de personas, cosas materiales, y no lo puede hacer. Y es que el hombre sabe que ese hueco solamente lo llena Dios, pero antes de probar con Dios va a intentar encontrar satisfacción, identidad en fuentes vacías que no satisfacen. Y voy rápidamente a compartirles algunas de ellas. ¿Cuáles son las fuentes vacías de identidad? Ejemplo, cuando pongo toda mi esperanza en mi cónyuge y dependo emocionalmente de su comportamiento para sentirme feliz. Hay parejas que dicen, bueno, es que mi felicidad depende de mi matrimonio, de lo que mi pareja haga por mí, y desde ahí ya están confiando toda su felicidad en manos de una persona que puede fallar. O cuando me olvido del mundo y hasta de mí mismo y solo estoy pendiente de las necesidades de mis hijos y de una manera incluso compulsiva. También hay personas, sobre todo madres, que se enfocan al 100% en la crianza de sus hijos, tratando de obtener de ellos toda la realización posible como madres. Y obviamente los hijos van a crecer, se van a ir, y no es una fuente permanente donde podamos encontrar sentido y propósito a la vida. Fíjense bien, otras de las fuentes vacías de identidad, cuando mis decisiones se ven afectadas porque quiero quedar bien con todo el mundo, cuando cuido con más afán mi belleza física que el estado de mi alma, cuando el único tema de mis conversaciones es acerca de mi trabajo y de cómo hacer dinero, y aquí nos estamos enfocando ya a otros temas que si bien son importantes, pero el gran peligro que hay es que nos enfocamos demasiado en esos asuntos, lo material, la apariencia física, el trabajo, el hacer dinero, y qué sorpresa nos da cuando en ninguna de esas encontramos la plena realización de la vida. Cuando no le doy importancia a las necesidades de los demás y me afano egoístamente por alcanzar mis metas personales y mi sentido de éxito, cuando solo pienso en Dios en momentos de urgencia y no muestro interés por conocer su voluntad y su propósito para mi vida. O sea, en otras palabras, cuando vivimos de manera egoísta, pensando solamente en lo que nosotros necesitamos y nos olvidamos de la gente a nuestro alrededor, incluso de Dios. Y como ya dijimos, pensamos en Él solo en los momentos de urgencia, en los momentos de crisis, pero el resto de la vida no nos interesa conocer su voluntad, sus propósitos, solamente hacer los planes que nosotros ya tenemos. Y todas estas son fuentes vacías de identidad que el hombre ha utilizado para encontrar una identidad. Cuando vivo estresado, insatisfecho, sin paz emocional y espiritual,
Cuando vivo creyendo que el valor que tengo depende de lo que tengo o logro por mi esfuerzo, olvidando lo que Yeshua dijo, y aquí cito Lucas 12:15, cuando él menciona, tengan cuidado y dejen toda avaricia. La vida de una persona no depende de las muchas cosas que posee. Así dijo el Señor, haciéndonos el énfasis de que la vida material no nos llena ese vacío. Y en otro pasaje ya recordamos, él dijo que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es de que todas estas son fuentes vacías a través de las cuales las personas buscan encontrar una identidad que llene su corazón. Pero bueno, llegamos a la pregunta, ¿y cuál es la fuente segura de identidad? Aunque todas estas cosas que hemos mencionado pueden ser buenas en sí mismas, ninguna de ellas puede ser el objeto de toda nuestra devoción. O sea, si nosotros nos consagramos solo al matrimonio, a la familia, a los hijos, puede que al final de la vida nos encontremos frustrados, decepcionados. Si nos dedicamos solamente a la vida material, a hacer dinero, a cumplir mis metas, mis propósitos profesionales, a todo lo que hemos mencionado, puede que la gente al final se sienta decepcionada. Y la razón es, por lo que pongo aquí, el trono de mi corazón es solo uno y debo decidir quién lo va a ocupar. Lo que hacemos o tenemos nunca podrá definir quiénes somos. Solo lo que Yeshua ha hecho a nuestro favor es una fuente segura para nuestra identidad espiritual. Así es de que estamos llegando ya a introducir el tema del por qué la identidad espiritual es algo trascendente para la vida y no solamente nos sirve en el aspecto religioso, como algunos pensarán, sino que esto es lo que le da sentido y propósito a la vida misma. Ahora, dentro de esta misma pregunta, ¿cuál es la fuente segura de identidad? El mundo de hoy perece y fracasa por falta de identidad, porque han quitado la mirada del perfecto modelo a seguir, que es Yeshua, el Mesías, para descubrir su identidad y se han ido por caminos desviados, ya lo vimos. La palabra de Dios nos enseña que debemos poner nuestros ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe. Eso dice Hebreos 12:2, porque Él es el modelo a seguir, Él es el ejemplo perfecto. Y hoy más que nunca debemos conocer nuestra identidad a través de la palabra de Dios. Es en ella, aunque muchos piensan que es solamente un libro religioso, en la Escritura tenemos una base firme para encontrar nuestra identidad, quiénes somos, cuál es nuestro propósito, hacia dónde Dios quiere llevarnos, para encontrar la perfecta y plena realización de la vida. Y esto es lo que vamos a presentar en parte en este tema. Y vean lo que dice aquí: libres de toda mentira de Satanás, de lo que digan la sociedad y de nuestro propio pensar que atacan incluso nuestra propia identidad. Nuestra identidad espiritual, una vez habiendo entregado nuestra vida a Yeshua, habiéndole reconocido desde luego como Señor y Salvador, es a partir de ahí que nuestra vida cobra un valor incomparable y será la base de nuestra seguridad y valor personal para el resto de la vida. Digo, hemos conocido personas, nosotros mismos somos testimonio de que antes de encontrarnos con Dios estábamos ocupados, traíamos planes, estábamos enfocados en tareas que creíamos nos iban a dar la felicidad, pero muchos de nosotros llegamos decepcionados a reconocer que ninguna de esas cosas estaba llenando el vacío. Hasta que conocemos de Dios, le damos una oportunidad en nuestra vida y a partir de ahí la vida nuestra comienza a tomar otro rumbo, un sentido, un propósito. Y esto se logra obviamente en el momento que le reconocemos a Él, nuestra vida comienza a tomar valor y seguridad. Ahora, si eres de los que buscan la verdad, hay una buena noticia. Si sientes que lo que has creído hasta ahora no te llena y quieres conocer más de cerca a Dios, esto debes hacer, y aquí cito lo que dice Yeshua en Mateo 7, del 7 al 8. Él dijo en esta versión de la Biblia: permanece pidiendo y te será dado.
Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se abrirá para ti, porque todo el que permanece pidiendo recibe, aquel que se mantiene buscando encuentra, y para aquel que sigue llamando a la puerta le será abierta. Esas son las promesas de Dios. A la gente que está buscándole, la gente que realmente está tratando de llegar a la verdad, porque dijimos que no solamente ser sinceros, ya lo vimos, la sinceridad te puede llevar incluso al error, sino que estamos buscando la verdad, y la verdad está en la Escritura, obviamente interpretada correctamente, pero aquí nos llama el Señor a pedir, a buscar, a tocar la puerta, porque vamos a recibir respuesta, y esto es lo que nos da esperanza. Para la gente que llevamos años buscando la verdad de Dios, esta es una promesa para nosotros. Pero debes de estar dispuesto a hacer una auditoría a tus creencias. Esto lo hemos estado señalando desde el tema verdad o tradición, y aquí voy a rápidamente a repasar algunas ideas de por qué es importante poner a prueba nuestras creencias. Vean, en Estados Unidos, el grupo de encuestas Barna, que es una empresa dedicada a hacer sondeos de opinión, encuestas de diferentes temas, incluyendo lo espiritual, dice que el problema de las personas que se consideran creyentes no es que no tengan un juego completo de creencias, una doctrina, una fe, sino que ese juego de creencias que tienen en mente creen que es congruente con las enseñanzas bíblicas. ¿Eso creen? La mayoría de la gente que dice, yo soy creyente, soy cristiano de cualquier grupo, denominación, está convencido que lo que ha creído es la verdad. Pero, y aquí pongo en amarillo, pero no están dispuestos a ser comprobados en error ni a aprender nuevos entendimientos. En cuanto alguien le dice, oye, mira, la Biblia no dice eso que tú crees, inmediatamente se cierra, lo ven como un riesgo y ya no quieren saber más. Y dicen, así me quedo con lo que yo entendí, no le mueva, es más, no me enseñe más cosas porque me va a confundir. Y no están dispuestos a probar lo que creen. Por eso digo, ahí está la prueba de que su fe no es genuina, porque si tú realmente estás seguro de lo que has creído, deberías de estar dispuesto a ser probado. Al final, si lo que creemos es correcto, va a pasar la prueba y vas a afirmar más tus convicciones. Pero una gran mayoría de creyentes no están dispuestos a poner a prueba sus creencias, ni a aprender nuevas revelaciones, a veces hasta por temor de desviarse. Puede que sea que la evaluación espiritual es tan poco común porque la gente teme que los resultados indiquen la necesidad de hacer cambios o de involucrarse más en su proceso de crecimiento espiritual. En otras palabras, comprometerse más. Y la gente a veces dice, no, así estoy bien. ¿Para qué le mueve? Con lo que creo está bien, yendo una vez a la semana a la iglesia y yo con eso voy a llegar al cielo. Pero no están dispuestos a comprometerse a su crecimiento espiritual, a leer más la Biblia, a conocer más su fe y mucho menos a ponerla a prueba. Sin importar cuál es la razón, la conclusión es que tanto los clérigos, o sea, los líderes espirituales, llámese pastores, diáconos o cualquier nivel jerárquico dentro de la iglesia, así como los laicos, los miembros comunes, son indiferentes a la necesidad de evaluación de sus creencias. ¿Y qué va a pasar si no estamos dispuestos a poner a prueba lo que creemos? Corremos el riesgo de conservar creencias que no están de acuerdo a la Escritura. Ahora, ¿qué decir de la falta de conocimiento bíblico que desde luego trae consecuencias graves? De hecho, debo decir, yo tengo por ahí un artículo que escribí hace tiempo donde hablo del analfabetismo bíblico. Así como en México, digo, todavía habrá comunidades donde hay gente que no sabe leer y escribir, se les llaman analfabetas, aunque es un término algo fuerte, pero bíblicamente también en las congregaciones tenemos gente que tiene tan escaso conocimiento que sería comparado con un analfabeta. O sea, no saben lo básico. Y vaya que se han hecho pruebas, ¿eh? Tengo por ahí encuestas de preguntas básicas que se han hecho a la gente y no las conocen.
lo cual habla de que a pesar de que han tenido años yendo a un templo, congregándose, ignoran mucho las Escrituras, porque no garantiza el hecho de ir a una reunión que estemos aprendiendo. Y Dios nos advierte de las consecuencias de la falta de conocimiento en su propia palabra, y aquí encontramos Oseas 4:6, una advertencia dura, para los líderes religiosos del pueblo de aquel tiempo. Y fíjense cómo dice Dios: pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. ¿Y cuál es la razón? Falta de conocimiento de la palabra. No falta de religión, porque eso hay mucho. Falta de conocimiento de la palabra. Y vean cómo dice: puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote. Esto le dice a los ministros del pueblo de Israel de aquel tiempo: si rechazan mi conocimiento, yo los removeré de sus funciones. Es una advertencia dura. Y fíjense bien, continúa diciendo: ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, lo que hoy le hemos llamado la Torá, los mandamientos, las instrucciones, yo también me olvidaré ¿de quién? De tus hijos. Y vean, eso es grave. Si alguien dirá: las consecuencias de mi ignorancia me pueden afectar a mí, bueno, pues ya me lo busqué. Pero que llegue a dañar a nuestros hijos lo que más queremos. ¿Y de qué forma lo puede hacer? Porque si tú no tienes la verdad, ¿qué le vas a enseñar a tus hijos? Se van a desviar del camino y ellos van a vivir la consecuencia de tu ignorancia. Y por desgracia, a veces esa ignorancia es voluntaria, no es porque no haya quien nos enseñe, a veces porque no queremos aprender. Y vean, siempre digo que cuando empezamos grupos de estudio de la Biblia, la gente empieza, ¿verdad?, como toda una carrera de maratón, un montón de gente, y se van quedando. Y va quedando la gente que en verdad tiene interés, porque esto no es fácil, ¿verdad? La misma escritura dice que el estudio de la palabra es fatiga para la carne, pero vale la pena conocer la escritura. Ahora, no podemos excusarnos en que no sabíamos, algo de lo que la gente hoy trata de encontrarle siempre excusa a las cosas. Si algún día Dios me dice: ¿por qué no hiciste esto? Es que no sabía, pues que no me enseñaron a mí en la iglesia. Bueno, y aquí no cuenta tanto la buena intención, o que digamos que hacemos las cosas para Dios, porque mucha gente que le hemos cuestionado algo de sus creencias dice: pues por ejemplo, la Navidad, aquí en la congregación hace 3 años se les dijo: ya es la última vez que celebramos Navidad, ya no va a haber, porque no es bíblica, es una festividad pagana, ni siquiera se celebraba en el tiempo en que Yeshua nació, ya lo explicamos. Y mucha gente dijo: pues yo voy a seguir porque pues es que es una tradición, mi familia, y al final lo hago para Dios, lo hago de corazón para Dios. Sí, pero o sea, ya sabes que eso no agrada al Señor y de todos modos dices que lo haces para Él. ¿Qué pretexto es eso? Dios conoce mi corazón, que lo hago con amor para Él. Lo que a Dios le importa es que sigamos las instrucciones de su ley, de sus mandamientos, de su Torá, y que hagamos las cosas de manera bíblica y no a nuestra manera. Se fijan que con muchas de las excusas así lo hacemos. Es que lo hago de corazón, lo hago con mucha fe, aunque sé que esté equivocado. Bueno, al final lo que a Dios le interesa es que le hagas las cosas como Él las quiere, no como tú te parece. O se hacen las cosas como Dios las dice en su palabra, o seremos responsables y tal vez reprobados por nuestros actos. Así es de que no hay excusa. O hacemos las cosas de manera bíblica o corremos el riesgo de las consecuencias. Ahora, tampoco podemos seguir justificándonos en la sinceridad. Ya no podemos seguir justificándonos en que todo lo que importa es que creamos con sinceridad y que al final Dios conoce nuestro corazón. Es una frase muy común. Nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Esto dice Jeremías 17:9 y al final la respuesta es que solo Dios conoce el corazón. Entonces, si tú dices: bueno, pues no importa que esté mal, al final Dios conoce mi corazón. Yo diría: pues precisamente porque Dios conoce tu corazón,
que te estás autoengañando y que estás haciendo las cosas, haciendo creer que por tu sinceridad le van a agradar a Dios, pues te equivocas. Deberías de corregir, porque al final Dios conoce tu corazón y sabe que lo estás haciendo de forma desviada, ya no por ignorancia la mayoría de las veces. Si la sinceridad fuera lo único que contara, entonces todas las religiones nos llevarían al cielo. Porque todo el mundo, en cualquier religión, hay gente que es muy sincera. Y algunos de ustedes quizás estuvieron del otro lado en alguna creencia no bíblica y eran sinceros, no era cierto. Lo hacían de corazón, pero lo cierto es que estaban equivocados hasta que conocieron, Dios les alumbró, ¿verdad?, el camino para reconocer e hicieron el cambio. Pero bueno, entonces la sinceridad no garantiza que Dios nos pueda justificar por eso. Llegamos aquí de nuevo al tema de la identidad. Todo lo que hemos dicho hasta aquí creo que le da sentido del por qué es necesario tener una identidad definida. Ahora la pregunta es, ¿tienes una crisis de identidad? Dentro de la psicología hay varios síntomas en las personas que padecen una crisis de identidad emocional. Y vean ustedes si esto tiene sentido en lo espiritual también. Sensación de estar perdido, sentimiento de soledad y de vacío, problemas para tomar decisiones, ya que no se cuenta con criterios sólidos o definidos, ansiedad e inestabilidad emocional e insatisfacción con uno mismo. Estos síntomas dentro de la psicología se consideran de una persona que está pasando por una crisis de identidad, que está confundido con el propósito de su vida, que está perdido. Y esto es común, encontrarlo en las consultas psicológicas, les digo por la experiencia de un servidor como psicólogo. Pero la pregunta al final es, ¿será que esto puede también ocurrir en el ámbito espiritual? Pregunto, ¿será que en las iglesias habrá personas que de repente se sienten perdidos, se sienten vacíos, con una soledad, que les cuesta tomar decisiones, que sienten ansiedad, inestabilidad emocional o están insatisfechos con ellos mismos? ¿Ustedes qué opinan? Yo conozco gente que así se siente también en lo espiritual y esto nos habla probablemente de una crisis de identidad espiritual. Ahora la pregunta, ¿tienes una crisis de identidad? Muchos creyentes viven ahora mismo una crisis espiritual y de identidad porque no saben qué Dios pide de ellos, no están seguros de estar cumpliendo con sus propósitos, tienen dudas sobre lo que creen, se sienten insatisfechos con su rutina religiosa, parecen perdidos, cansados, desanimados e inconformes con su fe. Ahí están los síntomas de lo que es una crisis espiritual de identidad. Y esto pasa en las congregaciones mucho. Y no tiene que ver con hacer un cambio superficial, porque a veces la gente dice, pues me cambio nada más de iglesia, o le muevo un poquito aquí la rutina, o allá, cuando la mayoría de las veces el cambio tiene que ser más profundo. Y muchas veces porque hemos perdido la conexión misma con Dios, la intimidad con Dios. Dejamos de leer la palabra, nos abrumamos de todo lo exterior, nuestra vida material, dejamos de estudiar la escritura, nos conformamos con lo que creímos y con el tiempo viene esta llamada crisis de identidad espiritual. Y es aquí la pregunta, ¿será que ocupan una renovación de su identidad? Yo creo que sí. La crisis de identidad es real. Otra vez, una encuesta del grupo Barna dice que el 50% de los adultos afirman que un grupo creciente de personas que conocen están cansados de la misma experiencia en la iglesia. Esta encuesta se hizo en Estados Unidos, pero creo yo que acá en México o en otros países sería muy parecido. O sea, la rutina de la iglesia ya no les llena. Mientras que el 70% dicen que prefieren desarrollar su propia lista de creencias religiosas, en lugar de aceptar un paquete de creencias promovidas
por una iglesia o denominación. ¿Sabía usted que hay mucha gente que dice, yo quiero buscar de Dios, conocer de Dios, pero no quiero una religión? Estoy cansado de religiones, de iglesias. Porque para empezar cada una dice, esta es la verdad, y el otro dice que él tiene la verdad y ya no sé. Y más cuando llega uno a una iglesia y le imponen así de tajo como una lista de requisitos, ¿verdad? No hace mucho una persona les platiqué que me decía, al saber que era pastor, me dijo, oye, ¿y en su iglesia qué prohíben? Como que esperaba que yo le dijera, mira, él le va este librote, léalo, todas esas prohibiciones. No, le digo, no te prohíbo nada. Simplemente enseñamos la palabra, la escritura, y si acaso Dios es el que te va a decir qué es lo que va a demandar de ti, pero es con Él, no es que yo te tenga una lista de reglas, eso no, y la gente huye de eso. Y vean, solamente el 34% creen en una verdad moral absoluta, o sea que hay una crisis de valores. La gente ha llegado a poner en duda las creencias, las cuestiona, ya no le convencen, tienen dudas o prefieren poner sus propias reglas porque dicen las de la iglesia son demasiado legalistas o estrictas. Y es cierto, debo decir que en muchas iglesias no hay tanto instrucciones basadas en la escritura, sino reglas religiosas. Y eso termina por alejar a las personas. Esta enseñanza puede ser la clave para lo que necesitas. Esta enseñanza es la clave para entender toda la Biblia y dar claridad a lo que somos en Dios. Por eso les reto a escuchar esta enseñanza hasta el final para conectar su mente, su voluntad y sus emociones con Dios a partir de lo que Él dice en la Escritura, de quiénes somos en Él. Comprenderás la Biblia como nunca antes y podrás entender tu identidad y tu propósito de vida. Este es parte del propósito de esta enseñanza. ¿Creen que valga la pena? Ahí lo vamos a compartir ya. Las creencias no han sido evaluadas. Por muchísimo tiempo la iglesia, sus doctrinas y enseñanzas jamás fueron evaluadas. Y los que trataron de hacerlo sufrieron el rechazo o incluso la muerte. Recuerden ustedes que durante todos los siglos anteriores, la gente que no se sometía a lo que la iglesia decía, era considerado un hereje. Y a muchos los mataron, en la hoguera los quemaron por herejes, porque se atrevieron a decir, es que esto que enseña la iglesia no es bíblico, olvídese. Y muchos mantienen esta creencia de que las doctrinas de la iglesia no deben ser cuestionadas. Bueno, pero hoy es cuando las personas comienzan a cuestionar lo que creen, pero sobre todo para ver si sus creencias están de acuerdo con la verdad bíblica, porque esa es la regla, esa es la norma, ese es el filtro por el cual debemos de pasar todo lo que creemos en la verdad de la palabra. Si no, cada quien podrá tener su verdad, pero no es la verdad bíblica. La principal queja de los consumidores en Estados Unidos, y esto lo tomo del pastor Jim Stanley, que habla de este tema, y él dice que en Estados Unidos la queja de los consumidores es el robo de identidad. Y ahí está una gráfica, dice las primeras 5 quejas de los consumidores en Estados Unidos, y esta es una estadística del 2014, vean, el 6% se quejan de los servicios de telefonía celular. Lo mismo, estafas de impostores, el 7% quejas de bancos y prestamistas, el 10% de cobro de deudas y el 14% del robo de identidad. Ya ve que anteriormente hoy han puesto más candados, pero era muy fácil clonar tarjetas para robarse el dinero. Usted iba a un cajero y metía su tarjeta y nada, que era una máscara que le ponían ahí, le quitaban y le robaban todos sus claves. Y esto ocurrió mucho. Hace poco aquí escuché una investigación que por acá en Cancún, ¿verdad? Estafaban a miles de turistas con estas estrategias y eran hackers extranjeros, ¿verdad? Que venían de allá de otros países a robar a los turistas. Esto pasa mucho, el robo de identidad. Obviamente, si roban su identidad, pueden tener acceso a todas sus cuentas, su dinero, el banco, y le roban de manera fácil. Miren lo que dice, en el mundo material y el mundo espiritual hay mucha semejanza.
Mucho de lo que ocurre en el mundo material tiene su correspondencia en el mundo espiritual, pero no siempre tenemos el discernimiento espiritual para verlo. Satanás ha robado al creyente su verdadera identidad espiritual y nos manipuló por siglos y ni siquiera lo sabíamos. Esto del robo de identidad no es algo nuevo en las tarjetas de crédito y eso. Satanás siempre lo ha hecho. Siempre sabemos que es el padre de la mentira, así dice la Escritura, y siempre nos ha engañado, robándonos nuestra verdadera identidad y quiénes somos, y nos ha hecho creer cosas que son mentiras. Ha manipulado, y ni siquiera sabíamos de esto. Así es de que hoy lo vamos a conocer. Dios nos ha dado pistas claras en la Biblia para conocer nuestra verdadera identidad espiritual y resolver el principal problema en el mundo espiritual del robo de identidad que Satanás nos ha engañado. O sea, esto que pasa en el mundo material, en lo espiritual también aplica, y Satanás es el padre de mentira y nos ha robado el verdadero propósito e identidad que Dios nos dio desde el principio. Algo que muchos creyentes ni siquiera lo saben, aunque es la causa de su insatisfacción espiritual o religiosa. Porque están perdidos, su identidad se removió, fue suplantada por una falsa identidad y por eso llegan a una crisis espiritual. Y esto es lo que vamos a dar respuesta en esta enseñanza. Y fíjense, si no es cierto, esta prueba es suficiente. Existen 41,000 denominaciones que dicen mucho de nuestra confusión. Porque alguien dirá, ¿por qué tantas iglesias, denominaciones en el mundo? Si la mayoría de creyentes tuviéramos una identidad bíblica clara, basada en la Escritura, no existirían las más de 41,000 denominaciones cristianas que existen hoy en día y que cada año crecen en número. Y esta estadística la saqué del Centro de Estudios Cristianos Globales. 41,000 denominaciones. Y esto ocurrió unos años atrás, deben de haber más ahorita. Entonces, vea, si no hubiera confusión, si todos creyéramos lo mismo y estuviera basado en la Biblia, ¿para qué tener tantos grupos? Pero existen tantos grupos porque hay miles de formas distintas de creer. Y lo peor es que todas dicen que están basadas en la Biblia. Entonces, esto nos habla de que hay un mundo de confusión. Cada quien cree lo que se le antoja y lo justifica con la Biblia, obviamente sacando pasajes fuera de contexto, que es algo que hacemos mucho, quitarle y ponerle y ahí hacer un rompecabezas para hacer que la Biblia diga lo que yo quiero que diga. Y de ahí una ola de confusión en cuanto a las creencias que hay actualmente. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el proceso para descubrir tu identidad? Primero, debes de descubrir quién tú eres en Dios. De ahí se empieza. Para descubrir luego cuál es tu misión de vida y finalmente entenderás las señales de las Escrituras y cómo se relacionan contigo. En pocas palabras, mucha gente va a la Escritura a encontrar respuestas a sus dilemas, a sus crisis, sus preguntas. Pero ¿sabe por qué a veces no las encuentran? Porque todo empieza porque tú entiendas quién eres tú. Si tú no te comprendes a ti mismo, menos vas a poder resolver tus dudas, menos vas a encontrar cuál es tu misión en la vida. Primero empieza por saber quién eres. Pero no le preguntes al vecino, ni al amigo, ve a la Biblia, ahí vas a encontrar las respuestas. Ese es el asunto. Es un proceso. Empezar por descubrir quién tú eres, luego cuál es tu misión en la vida y al final vas a encontrar sentido en la Escritura. Muchos de los pasajes dice un pastor, van a saltar como en tercera dimensión de la Biblia y los vas a comprender. Y vas a decir, wow, esto estaba aquí, nunca lo había visto. Porque esas señales las vas a comprender una vez que tú tengas una identidad definida. Si no, mucha gente va a la Biblia y pareciera que tiene los ojos cerrados. La ley, no la entiende. ¿Y por qué? Porque ni siquiera sabe quién es él, ni qué posición tiene delante de Dios,
¿Cómo va a entender la Escritura? Así es de que esto es bien importante. Y vean, ¿cuál es el propósito de esta enseñanza, de este mensaje? Esta enseñanza no es para hacerte sentir bien ni para entretenerte. Y pongo esto claro porque de veras quiero decir que mucha gente va a las iglesias buscando entretenimiento. A ver si el pastor dice algún chiste gracioso, me hace reír, me entretiene. Bueno, para eso no necesita ir a una iglesia. Hay otros lugares donde puede ir a que lo entretengan. Sino esta enseñanza es para hacerte saber quién tú eres y cuál es tu posición ante Dios. ¿En quién has creído? Y sobre todo para cambiar radicalmente la forma en que te has visto hasta ahora. Porque la forma en cómo te defines a ti mismo determinará cómo vivirás tu vida. Y esto último es bien importante. Si tú sabes cuál es tu posición ante Dios, cuál es tu identidad y la logras entender, eso le va a dar sentido a todo lo que hagas en la vida. Por eso mucha gente dice, hago 1000 cosas, pero no le hallo sentido. Bueno, porque no te has encontrado contigo mismo, ese es el principal problema. O si lo has querido hacer, lo has hecho con tu propio esfuerzo, sin ir a la Escritura. Y esto es lo que vamos a hacer en esta enseñanza. Ahora, quiero empezar ya con la Biblia, vean. ¿Cuál es nuestra identidad bíblica? Bueno, pues empecemos por preguntarnos cómo se identificaban los primeros creyentes. Porque incluso, ¿cómo nos llamamos? Cuando usted le dicen, ¿usted es creyente? Sí, ¿qué es? ¿Cristiano? ¿Es? Ay, caray, pues no sé. La mayoría se identifica como cristiano, seguidor de Cristo. Pero vamos a ver si esa identidad era la original de los primeros seguidores de Yeshua. Vean. Aunque la gran mayoría de creyentes hoy se identifican como cristianos, hay que aclarar que los primeros discípulos de Yeshua no eran conocidos con ese nombre. ¿Sabe cómo se les llamaba? Los del camino. Y vea, pongo solo 3 pasajes de la Escritura, para que vea que no es idea mía, no me lo estoy inventando. Hechos 9:2 dice, y les pidió cartas, hablando de Saulo, que primero antes de ser el apóstol Pablo era un perseguidor de los creyentes, y refiriéndose a él dice, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, con el fin de obtener permiso para llevar presos a Jerusalén a los hombres o mujeres que encontrase seguidores del camino, y ahí lo subrayo. Y esto no era una frase, seguidores de cuál camino, no, así se les llamaba, los del camino. Ahora, Hechos 19:23, por entonces se produjo un tumulto no pequeño con motivo del camino, o sea, con motivo a los creyentes seguidores de Yeshua, así se les llamaba, los del camino. Y finalmente Hechos 22:4 dice, hablando otra vez de Pablo, Saulo, yo perseguía a muerte a este camino, encadenando y encarcelando a hombres y mujeres. Así se les llamaba, los del camino. Ahora, el mismo libro de Hechos pone en evidencia que posteriormente los seguidores de Yeshua también recibieron el calificativo de los nazarenos. Hoy se les llaman los nezeritas. Y de hecho hay creyentes así, mesiánicos nezerita, que viene de este término de nazarenos, porque así se le llamó a Yeshua. Esto fue antes del año 70, porque en el año 70 acuérdense que se destruyó el templo judío y toda la comunidad de creyentes se dispersaron de Jerusalén, cuando todavía se veía el movimiento como una facción más del judaísmo, porque al principio los seguidores de Yeshua se les llegó a identificar como una secta, un grupo dentro del judaísmo, que era la religión de los judíos de aquel tiempo. Y vean, Hechos 24:5 dice, porque hemos hallado que este hombre, refiriéndose a Pablo, es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Así se le llamaba, los nazarenos. Finalmente,
la comunidad de creyentes fue reconocida por primera vez como cristianos en Antioquía. Aquí dice Hechos 11:26, en Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Y que por cierto es una traducción de una palabra, ¿eh? Ahorita no vamos a entrar mucho en eso, pero así se tradujo como cristianos. Mucho se ha discutido si el término podría haber nacido como un término peyorativo, asumido luego con toda normalidad por los propios creyentes, pero una cosa es cierta, el nombre no se lo dan los propios creyentes, sino los de afuera. O sea, los empezaron a ver cómo se comportaban, qué costumbres tenían, y dijeron, estos se parecen al Mesías, que ya en griego, ya lo explicamos, se le llamaba el Cristo, ¿no? Era el nombre griego. Entonces le llamaron cristianos, como Cristos pequeñitos, ¿no? Se parecen a él. Pero originalmente este nombre se los dieron como una burla, como diciendo, mira, a los cristianos. Y ellos después lo asumieron como un nombre para identificarse, pero fue después de varias generaciones. ¿No cree usted que los 12 apóstoles comenzaron a decir, vamos a formar una nueva congregación, nos vamos a llamar cristianos? Iglesia cristiana, eso no sucedió. Ya lo explicamos, ellos ni siquiera tuvieron el propósito de formar una nueva religión. Ellos eran judíos y seguían creyendo lo mismo, excepto que reconocían como su Mesías a Yeshua. Pero las creencias que tenían no las cambiaron. Por eso ahorita acabamos de leer que se reunían en las sinagogas, ni siquiera trataron de hacer nuevos templos para separarse de sus creencias judías. ¿Sí lo estamos entendiendo? Pero hoy en cambio pensamos que en el momento en que Yeshua murió, resucitó, ellos se separan para formar la iglesia cristiana, cosa que no ocurrió hasta después de 300 años. Es más, templos cristianos no hubo hasta después de que Constantino oficializó el cristianismo como religión del Estado. ¿Dónde dice el libro de los Hechos que se reunían los primeros creyentes? En el templo. ¿Cuál templo? El templo judío, y en las casas. Ellos nunca se separaron como un grupo aparte. Pero bueno, esto lo estamos entendiendo ahora. Ahora, sin embargo, la palabra que mal se traduce como cristianos, en realidad es la palabra hebrea nosrim, que en realidad se traduce como nazarenos, como lo hemos mencionado en las láminas pasadas. Nazarenos o los del camino eran los nombres originales con que se identificaba la comunidad de creyentes. Sin embargo, a partir de esta mala traducción de este pasaje, en la actualidad muchas personas creen que en el primer siglo todos los discípulos de Yeshua fueron llamados cristianos y que crearon una nueva religión llamada el cristianismo. Aunque como ya lo explicábamos inicialmente, todos los discípulos eran conocidos como Nezarim o Nosrim, que significa nazarenos, identificando desde luego con Yeshua, a quien se le llamó el Nazareno. Ahora, ¿cómo fue que se llegó al nombre de cristianos? Al inicio, tanto los creyentes judíos y gentiles, sabemos por las mismas escrituras, el libro de los Hechos sobre todo, estaban unidos en un solo cuerpo, llamado Netzarim o Nodrim, nazarenos. Y solo mucho después hubo una distinción terminológica entre nazarenos y cristianos, donde los nazarenos se les identificó como los judíos creyentes en Yeshua, y a los cristianos se les identificó como los creyentes gentiles en Yeshua, haciendo una distinción entre ambos grupos. Pero repito, esta fue una distinción que empezó hasta el siglo segundo. Aunque al inicio nazarenos y cristianos estaban juntos y tenían plena comunión y frecuentaban las sinagogas, guardando la Torá, ya que en esa época no existían las iglesias cristianas. Hay que entender que fue hasta después del siglo IV cuando el emperador romano Constantino oficializó la fe como pues la fe oficial del imperio. Fue ahí donde se empezaron a construir los templos, las grandes catedrales del cristianismo, pero eso fue hasta el siglo IV. Al principio, todos los creyentes en Yeshua, tanto provenientes del judaísmo, judíos y los gentiles, se reunían en casas
o en las sinagogas. Y en las sinagogas, ¿qué se enseñaba? Bueno, pues a guardar la Torá, a guardar el Antiguo Testamento, y eso era lo que se hacía. Ahora, con el nuevo nombre de cristiano se cambió la identidad. El cristianismo como tal fue difundido por Ignacio de Antioquía, uno de los llamados padres de la iglesia, pero esto fue hasta el siglo segundo y es contrario a las primeras prácticas originales de los emisarios, como se les llama originalmente a los apóstoles de Yeshua, como judíos nazarenos que ellos eran. Cambiando así el nombre de cristianos, se cambió no solo el nombre, sino su identidad y las prácticas originales de los creyentes seguidores de Yeshua. Por esto es que dentro del cristianismo que inventó y difundió Ignacio de Antioquía en el segundo siglo, encontramos al menos 4 cambios radicales. El primero es que él determinó la reunión ahora en el día domingo. Ya cancelaron las reuniones que se hacían durante los primeros 100 años en Shabbat, en sábado, que era el día bíblico que se guardaba según la Torá, los 10 mandamientos. El cuarto mandamiento, que es guardar el día de reposo en Shabbat, no en domingo. En segundo lugar, se enseñó que la ley o la Torá fue abolida por el Nuevo Testamento, cosa que hasta el día de hoy muchos creyentes siguen creyendo, pero es algo que está equivocado, porque la ley, la Torá, nunca fue abolida, sino que fue guardada por los primeros creyentes. En tercer lugar, la reunión se comenzó a realizar en las iglesias, ya no en las sinagogas o en las casas, como se hacía en los primeros años de la fe. Y en cuarto lugar, fue también Ignacio de Antioquía el primero en llamar a la iglesia católica, o sea, Iglesia Universal, nombre que lleva hasta el día de hoy la Iglesia Católica Romana. Así es que, como podemos ver, hubo un cambio drástico de identidad al cambiar el nombre de nazarenos o los del camino a llamarles cristianos, como una manera de identificar o separar al grupo de gentiles del grupo de creyentes judíos, pero con ello se fue rompiendo, ¿verdad?, al grupo de creyentes gentiles y sacándoles de sus raíces hebreas originales. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque esto explica el por qué el cristianismo actual se fue separando desde el siglo segundo de sus raíces de fe originales basadas en la fe del judaísmo. Nuestra identidad depende de lo que somos en el Mesías. En el Nuevo Testamento, la palabra en Cristo, que es la palabra griega que originalmente es en el Mashiach, en el Mesías, es el nombre hebreo, que se refiere a nuestra identidad espiritual, está escrita más de 170 veces. Y entre otras muchas cosas dice que en él, o sea, en el Mesías, en el que hemos creído, somos nuevas criaturas, somos libres, somos perdonados, somos justificados, somos más que vencedores, etcétera, etcétera, etcétera. 170 veces encontramos diversos términos que nos identifican con el Mesías y con una serie de bendiciones, privilegios que obtenemos al ser parte de su obra de salvación. Quiere decir que ahora que somos creyentes en él, no somos cualquier cosa. Y eso lo debemos de entender, porque mucha gente se siente tan pequeñita en su autoestima, aún como creyentes, si no han ido a la Biblia para leer todo lo que solamente en el Nuevo Testamento dice de lo que somos gracias a que hemos creído en él. Y se va a sorprender todas las cosas maravillosas que la Escritura dice que somos gracias a que nos hemos identificado con él. Pero el más grande descubrimiento de quién somos en él no está fuera, sino dentro de uno mismo. Para los que han creído o hemos creído en Yeshua para salvación, tenemos que saber que sobre todas las cosas somos hijos de Dios. Y no solo hijos, sino hijos amados de Dios. Y eso ya de por sí nos da una posición, la mejor posición y la más privilegiada que podemos tener. ¿Qué más importante y valioso hay que ser hijos de Dios? Y vea lo que dice Juan 1 del 12 al 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, ¿qué mejor título, qué mejor nivel jerárquico, por decirlo así, que podemos tener que ser llamados hijos del Dios Altísimo e hijos amados? Ahora, la pregunta que viene aquí es, ¿pero por qué no todos los hijos obedecen? Si todos los que hemos seguido a Yeshua lo hemos recibido, aceptado como Señor y Salvador, somos declarados hijos de Dios, pero ya sabemos que en una familia hay todo tipo de hijos, ¿verdad? Hijos buenos, obedientes y otros que, qué bárbaro, ¿verdad? Se rebelan a hacer lo que quieran, y así también pasa en el aspecto de la fe. ¿Por qué no todos los que se consideran hijos de Dios obedecen los mandamientos que Él estableció? Bueno, Yeshua dijo, pero ustedes no me creen, y vean, le dijo a un sector de los que lo escucharon en aquel tiempo, que eran judíos religiosos, les dijo, pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Eso dice Juan 10, 26 y 27. Quiere decir que lo que realmente debemos de ser, además de hijos, eso lo somos. Somos engendrados al creer en Él, en su palabra. Pero muchos, como luego dicen, son ovejas, pero la oveja negra, ¿no? Así le llamamos en las familias a los descarriados. Y que siempre no faltan alguna, ¿verdad? Cada familia tenemos la oveja negra, el descarriado, los que no oyen la voz, no obedecen, no acatan. Por eso dijo el Señor, ustedes no creen en mí porque no son mis ovejas. Si fueran mis ovejas, escucharían mi voz, yo los conocería y harían lo que yo digo. Entonces esa es la prueba de la obediencia, ¿eh? Hoy en día la prueba de la obediencia a los mandatos de Dios es la principal, que revela quién es un verdadero hijo y quién nada más, ahora sí que está ahí de infiltrado. Vamos a entrar al tema. ¿Cuál es mi identidad bíblica? Lo que vas a escuchar a partir de aquí va a ser quizás una de las revelaciones bíblicas más reveladoras para tu fe y para tu entender, y para entender tu identidad bíblica como creyente. Algo que jamás has escuchado antes. Aunque te parezca increíble, muchos han llamado esta enseñanza la clave para entender toda la Biblia. Así es de que voy a empezar de aquí a ir a la Escritura para poder definir cuál es nuestra identidad como creyentes. La historia de Yeshua y la mujer cananea, creo que muchos la hemos leído. Mateo 15, del 21 al 23, dice, saliendo Yeshua de ahí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Y aquí una mujer cananea, o sea, una mujer extranjera, no judía, que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Yeshua no le respondió palabra. Y alguien dirá, mira, qué descortés el Señor. Si alguien te habla, por lo menos, hola. No, el Señor la ignoró. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros, molesta y viene gritándote, córrela. Él respondiendo dijo, no soy enviado, y lea conmigo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Para alguien que creía que Yeshua venía a salvar a todo el mundo y a morir por todos, fíjense con lo que él dice, yo no vengo, esta mujer era extranjera, por eso le dijo, tú no cabes, yo vengo solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos, la casa de Israel, y echarlo a los perrillos. Entonces Yeshua vino a alimentar a los hijos, el pueblo judío. Nunca vino a predicar a los que no eran su pueblo, a estos les llamó perrillos. Porque en la tradición judía, el extranjero, que por lo general eran adoradores de ídolos, eran paganos,
eran tan despreciables para el pueblo de Israel, que ellos creían en un solo Dios, que por ser idólatras les llamaban perrillos. Y por eso dijo el Señor, es que no puedo dar la comida a los hijos a los perrillos. Pero ya sabemos la historia, la mujer le dijo, aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y fue donde el Señor hizo una excepción y dijo, oh, mujer, me rompiste el corazón. Te voy a dar unas migajitas, toma, ahí está el milagro que necesitas. Pero le dijo, no vengo a los extranjeros, vengo a las ovejas perdidas de la casa de Israel, se fija. Ahora, quiero empezar con esto. Fíjense, el pasaje anterior, donde Yeshua dice, ustedes no me escuchan, no me obedecen, porque no son mis ovejas. Y ahí voy a empezar. La pregunta, ¿quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel? Existen muchas creencias erróneas acerca de quién o qué es Israel. Y ahí voy a entrar en el tema. Muchos dirían que Israel es un pequeño país en el Medio Oriente. Otros dicen que es otro nombre para los judíos. Otros dicen que es la iglesia cristiana mal llamada el Israel espiritual. Porque así se menciona a la iglesia como el Israel espiritual. Mientras que estas respuestas tienen un poco de verdad, sigue faltando la visión completa de lo que las escrituras nos dan para reconocer a los verdaderos hijos de Israel. Y ahí va. Prepárese porque lo que voy a compartir enseguida es fundamental para conocer su identidad. Ya en otro tema habíamos hablado de la diferencia que hay en estos términos. Hebreos, israelitas, israelíes o judíos, ¿son lo mismo? Voy a explicarle que no. Primero, los hebreos son el antiguo pueblo semita, o sea, descendientes de Sem, uno de los 3 hijos de Noé, provenientes de Abraham y ancestros del pueblo de Israel. Así se les llamaba originalmente hebreos. Ahorita lo va a ver por qué. Mientras que los israelitas, por su parte, es el nombre del pueblo que se formó de Israel, o Jacob, que era el nieto de Abraham. Acuérdense que Jacob tuvo 12 hijos, y de ahí viene lo que se llama el pueblo de Israel. A Jacob luego se le cambió el nombre como Israel, y esos son los israelitas, los descendientes de Jacob, el nieto de Abraham. De sus 12 hijos surgió el llamado pueblo de Israel. Ahora, judíos son aquellos descendientes de Judá, que era uno de los 12 hijos de Jacob. Era el 4º hijo. Los que vienen de la tribu de Judá se les llama judíos. ¿Sí están entendiendo la diferencia? Mientras que israelitas eran los que pertenecían a cualquiera de las 12 tribus, incluyendo a los judíos. Mientras que israelí es el término que define la nacionalidad de todos aquellos que son nacidos en el Estado de Israel o son ciudadanos del mismo. Si usted como mexicano va a vivir a Jerusalén y consigue la ciudadanía del Estado de Israel, va a ser llamado israelí, aunque sea mexicano, porque pertenece a la nación de Israel. Entonces ahí tenemos una definición, espero que la entienda, entre la diferencia que hay entre hebreos, israelitas, judíos e israelíes. Porque no es lo mismo, mucha gente lo utiliza como si fuera lo mismo, judío, israelita, hebreo. Es lo mismo, no es lo mismo. Y hay que entender, porque de ahí viene la confusión. Ahora, ¿quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel? Muchos malinterpretan el término ovejas para aplicarlo a los cristianos. Pero en la Biblia este término es aplicado solo, oiga bien, solo al pueblo de Israel. Porque de repente cuando hablamos en la congregación, ¿dónde están las ovejas? Acá estoy yo. Espérenme, no, es que vamos entendiendo primero. En la Biblia, el término oveja solo se le aplica al pueblo de Israel. Y la razón es que sacan de contexto los pasajes para hacerlos decir lo que no dicen. Y eso es un recurso que siempre se ha hecho, ¿no? Darle otro sentido al pasaje, sacarlo de contexto para hacer decir lo que nosotros queremos y no lo que en realidad dice. El Nuevo Testamento toma los términos a partir del Antiguo Testamento.
por lo que falta discernimiento de las escrituras, porque incluso, ya lo hemos mencionado, a los cristianos se nos enseñó solo a depender del Nuevo Testamento. Pero para entender muchos conceptos del Nuevo, ¿de dónde salieron esos conceptos? Del Antiguo. Y para que usted entienda cuál es el significado de un término, tiene que irse hasta la primera vez donde aparece allá en el Antiguo Testamento. Si no, lo va a sacar de contexto. Y eso es lo que hacemos mucho. Agarramos un pasaje y lo aplicamos así rápido, sin tener una buena interpretación. Ahora vamos viendo esto, vean, es interesante. ¿Quiénes son las ovejas? La palabra oveja aparece 28 veces en la Biblia y ovejas en plural aparece 270 veces. Ovejas en el sentido figurado se refiere al pueblo de Israel, es decir, a las 12 tribus de los hijos de Israel exclusivamente. No se aplica a la iglesia gentil ni a nadie fuera de Israel. Y vea, solo dos pasajes, hay muchos. Salmo 79:13 dice, y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado. Se refiere al pueblo de Israel. Allá ni existía la iglesia en el Antiguo Testamento. Salmo 95:7, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Pero como no entendemos esto de la identidad, leemos estos salmos y nos los aplicamos. Pero originalmente el término ovejas era referido exclusivo al pueblo de Israel. Ahora miren las preguntas, vean, obvias. Si solo Israel son sus ovejas, ¿en dónde quedamos los demás creyentes que no somos de esas 12 tribus? Que no somos judíos. Entonces ya no soy oveja. Algunos cuando he enseñado esto dicen, pues ya. Entonces ya no soy oveja, ¿qué soy yo? ¿Cabrito? ¿Qué soy? Pues si es solo para el pueblo de Israel, ¿qué soy? Bueno, lo vamos a entender. Si Yeshua afirma que solo sus ovejas oyen su voz y le siguen, y esas ovejas son solo el pueblo de Israel, entonces ¿en dónde quedamos los demás creyentes que no venimos de sangre israelita o judía? Pues aquí hay un problema. Si hemos creído que podemos creer en Yeshua y ser salvos sin ser israelitas, solo cristianos, entonces algo anda mal con nuestra identidad bíblica. ¿Sí ya le va entendiendo por dónde va a ir esto? Solo los israelitas son ovejas, entonces nosotros, si no somos israelitas, pues no somos ovejas. Hasta ahora quizás nadie te había dicho que para ser salvo y ser parte del pueblo de Dios, tenemos que identificarnos con su pueblo Israel. Bíblicamente, no se puede ser oveja si no eres parte de Israel. Porque la salvación, el mismo Yeshua le dijo a la mujer samaritana, Juan 4:22 le dijo, la salvación viene de los judíos. Y Yeshua como judío, al igual que los discípulos y los primeros creyentes, al menos en los primeros 20, 30 años, ahí en Jerusalén eran judíos. Y Yeshua como judío vino a salvar solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ya lo acabamos de ver, eso se lo dijo a la mujer cananea. Pues si él solo vino a ellos, pues todos los demás quedamos fuera, excepto que nos identifiquemos con el pueblo israelita. Y alguien dirá, oiga, pero ¿cómo lo puedo hacer si no soy de sangre judía? No tiene que serlo. Ahorita lo vamos a entender cómo Dios hizo para incluirnos en su pueblo, aunque no seamos judíos de sangre, pero tenemos que identificarnos con el pueblo de Israel. Ahora la pregunta es, ¿será que fuimos aceptados porque los judíos rechazaron a Yeshua? Porque esa es una de las ideas que el cristianismo promueve. O sea, como aquellos lo rechazaron, pues nosotros llegamos a tomar su lugar y ahora nosotros somos las ovejas. Esto ya, fuchi, fuera. ¿Será eso? La mayoría de cristianos han aprendido malamente que debido a que los judíos rechazaron a Yeshua como Mesías, y debo declarar que no fueron todos, fueron los líderes judíos, porque el pueblo lo aceptaba, las multitudes lo seguían, los que estaban celosos y querían matarlo, y al final lo hicieron en complot con los romanos, fueron los líderes judíos, la clase gobernante.
Entonces, por eso, dicen los cristianos, se abrió la salvación para todos los demás pueblos gentiles que no somos de descendencia judía. Pero esto es solo una parte de la verdad bíblica que te voy a aclarar a partir de ahora. Es solo una parte de la verdad. Y eso es lo que habíamos creído. Empiezo con esto, vean, ¿cuántas identidades encontramos en la Biblia? Hay muchas, pero por lo menos aquí les pongo algunas. Se habla de judíos, se habla de creyentes gentiles, se habla de israelitas, se habla de la casa de Israel, la casa de Judá, se habla de paganos y se habla de cristianos, al menos. Y todo eso está en la Biblia, pero como no hemos sabido definir a uno de otro, pues pensamos que todo es lo mismo. Y no. Pero aquí aclaro que la identidad principal en toda la Biblia es Israel, el pueblo de Israel, las 12 tribus. Ahora, ¿qué se te viene a la mente cuando piensas en Israel? Esta pregunta se le ha hecho mucha gente en el mundo. A ver, ¿qué piensa usted cuando oye la palabra Israel? ¿Qué se le viene a la mente? Y muchos dicen, pues, los judíos. Otros dicen, el país en Medio Oriente. Y ahí está a mano derecha un mapa, ¿no? Es un país, es, por cierto, un territorio no muy grande, junto al mar Mediterráneo, en Medio Oriente. Muchos dicen, pues, Jacobo, del Antiguo Testamento. O muchos dicen los cristianos, porque ni siquiera saben definir entre una y otra cosa. Porque la mayoría no tiene claridad del concepto de lo que es Israel. Por eso, desde ahí, tenemos una confusión de identidad porque ignoramos la Biblia. Para muchos es lo mismo, pero no. Ahora, hay algunos mitos comunes sobre Israel. ¿Por qué son mitos? Porque no son verdades, o sea, son creencias erróneas sobre lo que es Israel, y ahí las vamos a tratar en este tema. Muchos dicen, la iglesia cristiana ha reemplazado a Israel como pueblo elegido por Dios, idea que se le llama teología del reemplazo, y lo vamos a ver. Otros dicen que el Israel de la Biblia está compuesto solo por el pueblo judío. Vamos a ver si es cierto. Otros dicen, la Torá fue dada solo al pueblo judío. Por eso mucha gente dice, yo no guardo nada del Antiguo Testamento porque eso es para los judíos. Sus fiestas y tradiciones y todo. Yo guardo Navidad y lo demás porque eso es para los cristianos. No, lo vamos a ver ahorita. Las fiestas de la Biblia son solo para los judíos. Y son muchas de los mitos, creencias erróneas que se han inculcado por una mal interpretación de la escritura. Y mire, voy a empezar rápido con la primera, la teología del reemplazo. Es la creencia de que la iglesia cristiana reemplaza o sustituye a los israelitas en el plan de Dios y que el nuevo pacto anula las promesas bíblicas hechas a los hijos de Israel, incluyendo los pactos que Dios había hecho con ellos. En otras palabras, ahí está la imagen, vean. Pareciera que la estrella que representa a Israel detrás ya está removida y ahora tapada, reemplazada por la iglesia cristiana. O sea, adiós judíos, ahora nosotros somos el pueblo de Dios. Y eso es lo que se le llama teología del reemplazo. Los pactos que ustedes tenían y las promesas ahora son nuestras, porque ustedes rechazaron al Señor, así es que quedaron fuera. Pero fíjense lo que dice un autor, William Norman, de esta idea no bíblica. Él dice, qué extraño es que Dios haya escogido a los judíos, pero no tan extraño como quienes escogen al Dios judío, o sea, los cristianos, pero rechazan a los judíos. Y ya lo dije otra vez, ¿verdad? Sería como si yo me compadeciera de una persona indigente que anda en la calle, lo invito a mi casa, le doy posada y comida, y al final termina corriéndome a mí y quedándose con mi casa. Como que esa idea no cabe, ¿no creen? Entonces, ¿cómo los cristianos creemos en el Dios de los judíos, en su propia Biblia que proviene de ellos, y nos quedamos con todo y a ellos los echamos fuera? Eso no cabe, ni es bíblico. ¿Qué piensan muchos cristianos sobre el lugar de Israel? Vean, aquí estoy tomando el testimonio de un pastor llamado Finto,
que por 25 años fue pastor de la iglesia Pelmont en Nashville, Tennessee, Estados Unidos. Ahí está abajo la referencia. ¿Qué dijo este pastor? Vean. Yo había leído la Biblia durante años, pero leía las escrituras hebreas puramente como historia. En mi lectura anual a través de la Biblia, sentía alivio cuando llegaba el Nuevo Testamento. O sea, para él el antiguo era como que, ay, puras historias de judíos y que pase rápido para llegar al nuevo, porque de ahí ya se habla de Jesús y ya de ahí ya yo me identifico. Así le pasa a muchos creyentes. Excepto por aquellas palabras que claramente predecían la venida de Jesús. Pasaba rápidamente por los libros proféticos para salir de ellos, porque incluso mucha gente ni les entiende. Yo asumía que los profetas hablaban simbólicamente y que su significado predecía el advenimiento del Evangelio. Si no comprendía un pasaje, lo ignoraba o lo espiritualizaba. Esto pasa mucho, Agarramos algo, no lo entendemos, y ahí lo interpretamos como a nosotros nos parece. Para mí, las promesas hechas a Israel eran ahora para la iglesia. Y bien, así lo leía un pastor, o sea, todo lo del Antiguo Testamento no le daba sentido si no hablaba de Jesús. Y cualquier promesa, que eso hacemos mucho, en los llamados libros devocionales, aun cuando se tratan pasajes del Antiguo Testamento, no se detienen a explicar cuál fue su verdadero significado, sino suena bonito, me lo aplico. ¿Verdad que eso es lo que hacemos? Leemos salmos, mira qué bonita promesa, esta es para mí. Espérame, pero primero entiende para quién fue originalmente, capaz de que ni es para ti, y tú todo te lo aplicas. Así leemos la Biblia, Y vea, todo lo que las promesas que eran para Israel ahora son de la iglesia, es la conclusión de este pastor. Esta es una manera errónea de leer la escritura. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre la teología del reemplazo? ¿Será acaso que los judíos que rechazaron a Yeshua como su Mesías fueron rechazados por Dios? Pablo dice, Romanos 11, del 1 al 2. Digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? Y él mismo responde, de ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. Entonces, para aquellos que dicen que por su incredulidad fueron desechados del plan de Dios, aquí Pablo lo está diciendo de ningún modo, Dios no los ha desechado, siguen siendo su pueblo, malinterpretando a Pablo. Fíjense, el pacto de Dios, ¿con quién fue originalmente? ¿A quién llamó él? A Abraham. Génesis 12:3 dice, Dios garantiza a Abraham que sus descendientes serían bendecidos. Fue Abraham que le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y esta es una promesa incondicional e irrevocable, o sea, no se puede cambiar. Dios no se puede echar para atrás. No le puedo decir a Abraham, te llamé y te prometí, pero como tus descendientes no obedecieron, descartado. Sí, los disciplinó, sí, los castigó, pero no los ha desechado, porque sus promesas son incondicionales e irrevocables. Aun si fallaban, Dios había hecho la promesa jurando por él mismo. Y vea lo que dice Romanos 11, 28 al 29. Muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos del evangelio, o sea, los que no han creído en él como Mesías. Y eso los beneficia a ustedes los gentiles. Sin embargo, ellos todavía son el pueblo que Dios ama. Porque él eligió a los antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, o sea, no se puede cambiar. Siguen siendo el pueblo de Dios, pero vean, dice, algunos ahorita están en incredulidad como enemigos del evangelio para que ustedes los gentiles puedan entrar. Ese fue el plan de Dios, pero no significa que desechó a su pueblo Israel. Ahora miren, como muestra un botón para terminar esta primera parte, a ver a quiénes reconocen aquí.
Porque la pregunta es, ¿se ha cumplido el pacto de Dios con la descendencia de Abraham de hacer de ellos un pueblo bendecido, próspero? Vamos a ver si es cierto la historia que dice. Bueno, para empezar, la revista Vanity Fair del año 2010 afirma que de las 100 personas más poderosas del mundo, oiga bien, 51 son judíos. 20% de los multimillonarios en el mundo son judíos. Y ahí puse solamente unos poquitos, porque hay muchos. Vea, de los más ricos, ¿a quiénes se identifica? Al dueño de Amazon, de Facebook, de Microsoft, son judíos. Y uno dirá, oiga, ¿por qué casualidad que tengan tanta lana esta gente? Muchos dicen, es que son bien ávaros. No, es que Dios les dio promesa. Y aunque usted diga, ay, pero ¿a poco son muy santos, muy creyentes? No, solo por el hecho de venir de la fe de Abraham son bendecidos. Está raro, ¿eh? Pero son gente poderosa. Científicos, bueno, ahí tenemos Einstein. Y algunos no son, digo, mucho de valores, ¿verdad? Por ejemplo, Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, no es muy. Pero también viene de descendencia judía. Ahí está el Marx también, científicos. Actores de cine, sabía, Harrison Ford y otros más de comedia, no sé si sabía, son judíos. Acá abajo quienes tenemos artistas, incluso alguien dirá, ¿por qué está ahí Frida Kahlo? Investigue su descendencia. Algunos no sabían. Cineastas, ahí están. Políticos, bueno, no se diga. Pero tenemos de todo en el mundo de las artes, de la política, la economía, judíos por todos lados, científicos. Son los más destacados, a pesar de que son un pequeño territorio, pero tienen la bendición de Abraham. Se les ha cumplido. Ahora, ¿se ha cumplido el pacto de Dios con la descendencia de Abraham? Bueno, los judíos son también el pueblo que ha aportado la mayor cantidad de inventos en el mundo, ¿sabían? Vaya, vean internet cuántos inventos hay del pueblo judío. Muchos. De hecho, hay uno que a mí me llamó la atención poderosamente. Mire, han hecho producir el desierto para empezar. Cuando ellos llegaron ahí antes de constituirse en un estado y comprar las tierras, estaban abandonadas. Era un desierto. Y vaya a ver los cultivos hoy que hay de Israel. Hicieron producir el desierto. ¿Y cómo lo hicieron? Sin agua. Uno de los inventos que más me llamó la atención es que hicieron una máquina que de las partículas del aire puede producir agua. De las partículas del aire. ¡Wow! Dice uno, están tremendos. ¿Por qué? Porque tienen la bendición de Abraham. En pocas palabras, el pueblo judío es sin lugar a dudas el grupo más bendecido en la historia, aunque también muy perseguido por su desobediencia. Y han sido de mayor bendición para la sociedad que cualquier otro grupo étnico en la historia. La cristiandad no puede reemplazar lo que ya es irrevocable. ¿Qué es irrevocable? La promesa que se les dio a ellos desde Abraham. Así es de que, por más que digamos, están fuera, no, siguen siendo parte del propósito divino. La pregunta, ¿de qué me sirve a mí conocer la elección de Dios por Israel? Si yo no soy judío, le dirá, ¿esto qué tiene que ver conmigo? Bueno, porque a través de la elección soberana del pueblo de Israel, Dios cumplirá un propósito aún mayor. Ya anunciado a Abraham, el padre de la fe. ¿Y cuál fue ese propósito? Génesis 22, 17 al 18. ¿Qué le dijo Dios a Abraham desde el inicio? De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y vean, en tu simiente, tu descendencia, serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. O sea, no solo va a ser para ustedes, voy a derramar bendición sobre todas las naciones de la tierra. Porque alguien diría hasta aquí, pues ¿cómo Dios nada más pensó en el pueblo de Israel y nosotros? Bueno, también pensó en nosotros, pero bendecirnos a través de Israel. Ese es el asunto, que no hemos entendido.
que la bendición viene por otro lado cuando viene a través de ellos. Y es aquí donde voy a terminar la primera parte de este mensaje, diciendo que el propósito de Dios, y es lo que voy a hablar en la segunda parte, es unir un solo pueblo en el Mesías. Y ahí tenemos la imagen que queda claro. Arriba están los judíos, descendientes de sangre de Abraham, a quien se le dio la promesa, a quienes tienen los pactos, la escritura misma, de quien viene Yeshua, los apóstoles, la fe, todo viene de ellos. ¿Y dónde quedamos los gentiles, los que estamos abajo, los que no somos de sangre hebrea, que venimos de otras naciones, con otras costumbres, incluso paganas? Bueno, el propósito de Dios fue, a través de Yeshua, su sacrificio, ahí está la cruz, crear lo que Pablo llama un nuevo hombre. ¿Qué es un nuevo hombre? Un nuevo pueblo conformado de judíos y gentiles a través de Yeshua. Y ese es el plan. Por eso Gálatas 3 del 28 al 29 dice Pablo: ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Yeshua el Mesías. Y si ustedes pertenecen al Mesías, ¿qué somos? Son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Entramos a través de la fe de Abraham, a través del pueblo de Israel, y no por otro lado. Y hace poco puse en Facebook una imagen donde preguntaba, porque en el Apocalipsis dice que la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, donde estará el pueblo redimido, tiene solamente 12 puertas. Y cada puerta tiene el nombre de uno de los hijos de Israel. Y yo preguntaba, ¿y dónde está la puerta para los gentiles? ¿Por dónde vamos a entrar nosotros? Si solo hay 12 puertas para los 12 hijos de Israel. No hay una que diga, acá por atrás entramos los gentiles, acá nos echamos un clavado por la ventana. No va a haber puertas. ¿Por dónde vamos a entrar? Por Israel. Tenemos que entrar por una de las 12 tribus. Si no, no hay entrada. Ahora lo está comprendiendo. Y bueno, aquí vamos a dejarle y solamente le voy a presentar la portada, a ver, para la grabación de este primer video. El siguiente tema, que le va a dar continuidad a este tema de identidad, se llama ¿cómo puedo recuperar mi identidad bíblica? Basado en el pasaje que acabamos de leer de Gálatas 3, 28 al 29. Ya no hay judío, ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Yeshua el Mesías. Y si ustedes pertenecen al Mesías, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Hasta ahí, espero que se haya quedado entendido este primer tema. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.